Unas elecciones que solían tener poca cobertura, ahora tienen la atención del mundo. En Groenlandia, los 6 partidos principales que disputaron el Parlamento abogan por independizarse de Dinamarca. La gran pregunta es qué tan rápido hacerlo. Ese tema interno tomó aún más relevancia ante la insistencia del presidente estadounidense Donald Trump de comprar la que es la isla más grande del mundo que no es un continente. Una idea que reiteró ante el Congreso de su país el 10 de marzo. También tengo un mensaje esta noche para el increíble pueblo de Groenlandia. Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro. Y si ustedes eligen, les damos la bienvenida a los Estados Unidos de América. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso internacional, y estamos trabajando con todos los involucrados para tratar de conseguirlo, pero realmente los necesitamos para la seguridad mundial internacional, y creo que vamos a conseguirlo, de una manera u otra. Lo conseguiremos, los mantendremos a salvo, los haremos ricos y juntos llevaremos a Groenlandia a alturas como nunca antes pensaron fuera posible. Es una población muy pequeña, pero un pedazo de tierra muy grande y muy importante para la seguridad militar. Esto agitó las elecciones generales de Groenlandia. El partido de oposición y centroderecha Democratic fue el más votado. Y ahora su líder, Jens Frederik Nielsen, buscará formar coalición con otros movimientos para conformar el próximo gobierno. Mientras que el partido gobernante de centroizquierda fue el tercero más votado. Aquí les contamos más. Cuando se anunciaron los resultados, los votantes del partido de centroderecha Democratic hicieron estallar su alegría. Con el 29,9% de los votos, este partido, antes en la oposición y que aboga por una lenta transición hacia la independencia de Groenlandia, triplicó su resultado en las últimas elecciones. ¿Supera esto sus expectativas? Absolutamente, creo que es un resultado inédito en la historia política de Groenlandia. Justo detrás de ellos, con el 24,5% de los votos, el partido nacionalista Nalerak, que también pide que se rompan los lazos con Dinamarca, pero más abiertamente y sobre todo más rápido. Los partidos de la coalición anteriormente en el poder registraron un claro retroceso y quedaron tercero y cuarto en el escrutinio. Ahora tendrán que formar una nueva alianza de gobierno y empezar a trabajar en un calendario esperado con impaciencia por los 57.000 habitantes de Groenlandia, el camino hacia la independencia. La gente quiere cambios. La mayoría de la gente no vota por lo que ha habido. Así que sea cual sea el tipo de gobierno que se cree mañana, espero solemnemente que sea para mejor. Como muestra el efecto Trump, la cola en el único colegio electoral de la isla, aquí en Nuuk, fue larga, prueba de una participación extraordinaria estimada en más del 70% al final del día. ¿Por qué entonces las elecciones de Groenlandia cobraron tanta relevancia? ¿Y por qué le importa tanto a Donald Trump? Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello conectamos con 2 especiales invitados que están los dos en Nuuk, la capital de Groenlandia. El primero de ellos es Xavier Colás, el enviado especial de France 24 hasta allí. Y el otro es Javier Arnout, economista y jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Economía del Ártico de la Universidad de Groenlandia. Bienvenidos ustedes dos y bienvenidas a todas las personas que nos están viendo, que nos siguen en redes sociales, donde estamos como @France24_ES, y bienvenidas también a las personas que nos están escuchando a través de Apple Podcast, de Spotify, Deezer o TuneIn. Xavier Colás, bienvenido a este espacio. Comencemos por explicar cómo funcionan las votaciones en Groenlandia y cómo obtuvieron los votos, porque hay un único colegio electoral en Nuuk. ¿Qué pasa con el resto? Pues sí, se trata de un sistema electoral que ha sido puesto a prueba muchas veces precisamente por las circunstancias extremas de mal tiempo que se viven aquí. Aquí en Nuuk, por ejemplo, se registraron ayer largas colas y las personas que estábamos cubriendo el proceso electoral pudimos ver cómo habían dado la hora ya de cerrar las urnas y la gente seguía acudiendo precisamente porque se decidió ser flexible y permitir que siguiesen votando. Hay que decir que, igual que aquí los groenlandeses pueden elegir su parlamento de solo 31 diputados, también envían representantes
a Dinamarca, al Parlamento danés, aunque es cierto que en los últimos años, en parte por el desgaste de la coalición del gobierno y también por el cambio generacional, me decían esta mañana algunos habitantes de Nuuk, se han tensado precisamente las relaciones con la vieja metrópoli. Javier Arnaud, también le doy la bienvenida a usted al debate de France 24. Le quiero preguntar qué tanto fue o qué tanto impactó las palabras de Donald Trump en estos comicios. Sí, muy buena pregunta. La verdad, el impacto fue claro. Polarizó al electorado en Groenlandia en el sentido de que los partidos que estaban con una menor fuerza hace 4 años, actualmente son las principales fuerzas políticas, y estos son los dos extremos. Un partido que es el que fue el ganador, que busca fortalecer los lazos con Dinamarca y caminar hacia la independencia de forma gradual, en colaboración con el Reino de Dinamarca, mientras que el otro partido que recibió también muchos votos es el partido que busca la independencia inmediata, la independencia ya. Y bueno, esto es algo histórico. La cantidad de personas que se manifestaron en el día de ayer fue algo histórico. Y vaya, el efecto Trump ha sido claro, ha polarizado al electorado de Groenlandia. Y Xavier, quiero preguntarle de nuevo, usted que estuvo allí cubriendo los comicios para France 24 y otros medios internacionales, ¿qué decía la gente frente a las palabras de Donald Trump? La verdad es que, aunque lo intenté, no conseguí encontrar a nadie que tuviese el más mínimo interés en pasar a formar parte de Estados Unidos. Pero sí que es verdad que las personas que tienen, digamos, una aproximación más intensa y más urgente hacia la independencia, sí que ven a Donald Trump como un posible compañero de viaje en esa nueva andadura. Al fin y al cabo, quieren desvincularse de la vieja potencia colonizadora que es Dinamarca, y creen que podrían encontrar un buen socio comercial para poder ser independientes, porque ahora están, digamos, conectados desde el punto de vista presupuestario a Dinamarca. Lo que también me llamó la atención es que había bastantes personas dolidas por el lenguaje que ha estado utilizando y la insistencia que ha estado luciendo Donald Trump durante las últimas semanas. Me decía que les parecía bastante poco respetuoso por parte del presidente norteamericano las ambiciones casi anexionistas que ha mostrado durante las últimas semanas. Y quiero preguntarle a Javier un poco más de esta política interna, porque pasamos de 2 partidos que eran los gobernantes hasta el momento, y en las elecciones pasadas de 2021 estos 2 partidos obtuvieron 2/3 de todos los votos, y ahora no solo no ganan los comicios, sino que quedan en el 3.º y en el 4.º lugar. Sus posturas eran más proambientales, se oponían un poco a la explotación de minerales críticos, que más adelante vamos a hablar de este punto y de lo importante que es Groenlandia allí, y en cambio el partido de centro derecha Democratic repuntó en los votos. Y como usted bien lo decía, a diferencia de otros partidos, este movimiento político defiende una independencia de Dinamarca, pero a más largo plazo, no de manera inmediata. ¿Cómo explicar esta victoria del que era hasta el momento un partido opositor y la derrota de los gobernantes? En cierta forma, la victoria del Partido Demócrata, Democratic, está también asociado a los problemas sociales que existen en Groenlandia, la falta de servicios de salud, los problemas educativos en varias instituciones. Esto ha generado cierto descontento, y el partido anteriormente en el poder se dedicó a proteger el medio ambiente y el parar ciertos proyectos mineros en busca de la protección ambiental no son suficientes para hacer frente a las demandas sociales. Entonces, el electorado buscó esta alternativa de un partido que ofrezca el cambio en el sentido de apoyar más a la industria, a la iniciativa privada, a la inversión en infraestructura y servicios de salud.
Y por otra parte, el partido Nalerak, el partido también de izquierda que obtuvo bastantes votos, ese 25% que obtuvieron es también significativo en el sentido de que hay esta voz de independencia inmediata que Donald Trump ha magnificado. Y se vienen tiempos muy interesantes para Groenlandia y para el futuro geopolítico del Reino de Dinamarca. Usted bien lo decía, Democratic fue el más votado con 29,9% de los votos y Nalerak, este partido de izquierda, fue el segundo más votado con el 24,5%. Sus posturas difieren en la velocidad de independizarse de Dinamarca. Javier, quiero volver sobre un punto que usted mencionó y es qué tanto las palabras de Donald Trump impulsaron a los groenlandeses a votar por ideas que aceleraran ese proceso de independencia de Dinamarca. En mi parecer, las declaraciones de Trump generaron cierto inquietud en muchos votantes porque buscan la mayoría de las familias aquí en Groenlandia buscan estabilidad y el ponerse del lado del colaborador más familiar que es Dinamarca tiene cierto sentido. Entonces, esta cierta amenaza americana tuvo ese efecto en fortalecer los lazos con Dinamarca para hacer frente a posibles, incertidumbres futuras. Y por otra parte, algo interesante que también sucedió el día de ayer fue que fuera de la capital de aquí en Nuuk, muchos de estos ciudades, pueblos, tuvieron un voto distinto al de la capital. La mayoría de los votos se fueron hacia la izquierda, hacia la independencia inmediata, mientras que la capital fueron un poco más moderados buscando ese partido que pudiera impulsar la economía del país. Xavier, quiero preguntarle con las personas que usted ha hablado, ¿qué tanto les importa la independencia de Dinamarca y qué tanto aceleró este deseo, el intento de Donald Trump o las palabras de Donald Trump de comprar a la isla? Un poco sobre lo que decía Javier, sí que con lo que me he encontrado es que hay una mayor divergencia tal vez que antes de las elecciones, porque anoche me encontré con personas que ponían en primer lugar la agenda medioambiental. Los groenlandeses son muy celosos de mantener el ecosistema en el que viven y saben perfectamente que una explotación de los recursos, aunque puede ser necesaria para conseguir una independencia de Dinamarca, al mismo tiempo puede generar problemas medioambientales. Así que algunas de las personas con las que hablé ayer, por ejemplo, la alcaldesa de aquí, de la capital, de Nuuk, no ocultaban que había una cierta contradicción. El deseo, por ejemplo, en los partidos más independentistas de separarse de Dinamarca, pero al mismo tiempo la renuncia a lo que es la mejor arma para conseguir la independencia económica, que es precisamente, por decirlo brevemente, la extracción, por ejemplo, petrolífera o determinadas esferas de la minoría. Así que a la coalición que se forme a partir de ahora le toca hacer la cuadratura del círculo. Ese alza en votos de la izquierda que mencionaba Javier en algunas ciudades lejanas de aquí, recordemos que que había, en su momento llegó a haber hasta 8 distritos que después se fusionaron en uno solo, pero esa divergencia en el voto probablemente se debe a que en algunas zonas alejadas de la capital sigue pesando mucho la agenda ecologista, la preocupación por el medio ambiente. Recordemos que es gente que caza, es gente que está más ligada a la pesca. El partido más votado es algo distinto, es un partido business friendly que seguramente le quiera dar una oportunidad a los negocios y en Groenlandia los negocios son en buena medida los minerales. Usted apunta al nudo central de lo que está pasando en la política groenlandesa, Xavier, y es esta pugna entre
una visión mucho más cercana a las empresas que representa el partido de centro-derecha que ganó los comicios y una izquierda más ambientalista que se opone a los proyectos mineros, a pesar de que son los minerales críticos, el petróleo y el carbón, una de las explotaciones que podrían darle esa salida económica a Groenlandia y permitirle la independencia de Dinamarca. Xavier, quiero preguntarle concretamente, ustedes dos apuntaban a cómo en los lugares fuera de la capital, Nuuk, gana la izquierda, gana ese proyecto ambiental. Pero ¿cómo explicar esto y si está relacionado o no con el hecho de que la mayoría de las minas y los recursos energéticos de Groenlandia están precisamente fuera de la capital? Sí, porque precisamente esa extracción es la que puede perjudicar a las localidades que estén cercanas y al mismo tiempo puede beneficiar a la capital de cara a lo que se pueda conseguir políticamente de aquí a los próximos años. Los groenlandeses son muy conscientes de que las materias primas que tienen bajo el hielo son al mismo tiempo la gran oportunidad y al mismo tiempo la gran amenaza de cara al futuro. Y están, digamos, expectantes, o eso es al menos lo que me llegaba a mí ayer cuando hablaba con los votantes en el lugar de las votaciones aquí en Nuuk, están a la espera de una fórmula política que haga posible una transición desde una agenda ecologista muy restrictiva, que ahora mismo es posible gracias a las subvenciones danesas, hacia una explotación razonable que haga posible independizarse de Dinamarca, pero al mismo tiempo sin echarse en brazos de las fantasías anexionistas de Donald Trump, que, como ya he dicho antes, no han caído bien aquí, en Groenlandia. ¿Y es posible, Javier, lograr independizarse de Dinamarca y cuáles serían las opciones económicas? Sobre todo porque recordemos que Dinamarca le aporta casi 600 millones de euros a Groenlandia, que representa el 40% de su presupuesto. Si la isla se independiza del país europeo, ¿qué opciones económicas tiene para sobrevivir, Javier? Sí, se ha hablado mucho sobre esto en los últimos años, sobre cómo compensar la subvención que obtiene Groenlandia cada año. Y ha habido varias propuestas, muchas de ellas están relacionadas con el fomento de la minería, con el turismo y con la expansión de la industria pesquera. Pero particularmente la industria minera es una parte pivote en esta elección, porque se piensa que la recaudación fiscal de un proyecto minero cubriría cierta parte de ese hueco que existe en las finanzas públicas en caso de que la subvención se retirara. Entonces, el sector minero se ve como un motor de desarrollo, claro, con este dilema que existe de hasta qué parte, cuál es el límite de permitir estos proyectos mineros sin arriesgar el impacto al ecosistema ártico, que es un ecosistema muy frágil, y que es muy diferente a otros ecosistemas fuera del Ártico, que debe ser considerado y que debe ser protegido por la política de gobierno y por organizaciones también ambientalistas. Entonces, Groenlandia se encuentra en ese dilema de cómo echar a andar la economía con proyectos mineros de forma sostenible. Proyectos que le llaman de minería sustentable, sostenible, donde estos proyectos utilicen energía, por ejemplo, hidroeléctrica en lugar de utilizar diésel y otros combustibles fósiles. Entonces hay mucha discusión de cómo ejecutar estos proyectos sin dañar la identidad de Inuit. Ustedes hablan de los minerales críticos. Aquí simplemente recordemos qué son. Son estas materias primas o estos minerales que se necesitan sobre todo para la transición energética y para todos los implementos de tecnología. Las baterías de los móviles, las baterías de los carros eléctricos, etcétera. Todas ellas requieren estos materiales críticos. Cada país y cada zona del mundo define una lista de cuáles son sus minerales críticos. Para el caso de la Unión Europea, ellos tienen un listado de 34 minerales críticos. De esos 34, en Groenlandia
Groenlandia habría entre 25 y 31. Es decir, Xavier, aquí radica la importancia de este territorio y la pugna entre Estados Unidos y la Unión Europea por hacerse a las minas y a los minerales que tiene este territorio. Pero la gran pregunta, Xavier, es, ¿tiene capacidad Groenlandia para explotar estas minas, teniendo en cuenta que son tan solo 56.000 habitantes y que tanto necesitan o a Estados Unidos o a Dinamarca para hacerlo? Pues la verdad es que no, y una de las contradicciones es que precisamente estos minerales críticos, que son los que nos pueden llevar a una transición ecológica, tienen que ser extraídos de la manera más ancestral, que es precisamente con la fea y la contaminante minería, y eso lo saben muy bien los ciudadanos de Groenlandia. Las opciones no son solo Estados Unidos y la Unión Europea, porque también, por supuesto, está China en la ecuación, que es un país que lidera en buena medida esta industria, que incluso ha tenido algunos proyectos, aunque todos los proyectos de extracción aquí se topan con muchísimos problemas, empezando por el hecho de que no hay carreteras ni líneas de ferrocarril que conecten las distintas zonas, así que es muy difícil extraer y después transportar esa materia prima. También, además, las leyes aquí son más duras, como hemos dicho antes, por esa agenda ecologista. Y en el caso de los minerales críticos, se da también la circunstancia de que, a diferencia, por ejemplo, del oro, se encuentran muchas veces empotrados o mezclados con otro tipo de materias primas que son, en algunos casos, muy controvertidas, como es, por ejemplo, el caso del uranio. Entonces, esto hace que la inversión para encontrar estos minerales críticos tan necesarios sea una inversión arriesgada, porque por determinada normativa, si en algún momento sale un cierto nivel de uranio, se paraliza esa mina, incluso aunque no haya llegado a ser rentable. Entonces, eso hace que todo el negocio de la minería, que se podría hacer en unas circunstancias tal vez sostenibles, razonables y sobre todo de una manera que los ciudadanos de Groenlandia no tuviesen la sensación de que han pasado de una potencia colonial a otra, es decir, que ellos mantuviesen un cierto control sobre lo que se está explotando y lo que no. Pero se topa de entrada con todas las dificultades que hay en torno a Groenlandia en sí misma por las temperaturas extremas. Por ejemplo, el líquido que corre por algunas maquinarias para la extracción. Hay muchas veces que las temperaturas son tan bajas que se convierte prácticamente en mantequilla y deja de funcionar. Los problemas de transporte, los costes laborales también, porque esto no es la conquista del salvaje oeste, tampoco es la explotación colonial de África. Esto es una isla que pertenece a Groenlandia y que existen leyes laborales que no son las que están acostumbrados a encontrarse en la mayoría de los casos estas empresas extractoras en países del tercer mundo. Así que todo eso hace que la gran aventura de la explotación del salvaje norte, como digo yo, del salvaje norte, sea muy complicada y que probablemente la Unión Europea sería una de las mejores bazas por tener un background de agenda ecologista, de una normativa transparente en cuanto a lo que hacer y lo que no. Pero ahí, por supuesto, entra de nuevo Dinamarca en la ecuación y todavía existen, por supuesto, muchas cuitas postcoloniales entre los daneses de un lado de la orilla y los daneses del otro. Y a estas dificultades nacionales se suman también estas pugnas geopolíticas, ya que Groenlandia hace parte del Ártico y es una zona estratégica en disputa entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, como usted bien lo mencionaba, Xavier. Quiero preguntarle a Javier sobre el hecho de qué tanta es o no la presencia de China en estos momentos en Groenlandia, porque hace algunos años era el tema que estaba denominando y marcando las elecciones. Ahora parece que China no es tanto el tema, sino Estados Unidos. ¿Cuánta es la presencia de China y sobre todo en materia de minerales en Groenlandia? Bueno, China siempre ha estado interesado en los minerales de Groenlandia. Sin embargo, no hay mucha evidencia de que hay proyectos liderados por China en Groenlandia. Existe un proyecto importante, el nombre de la compañía es una compañía australiana, es Energy Transition Minerals, ETM, que está ubicada en el sur de Groenlandia, cerca del pueblo Narsaq.
Esta empresa tiene capital chino, tiene el 12.5% de capital chino, una empresa que se llama Shenzhen Resources. Esta compañía china tiene experiencia en la distribución y el procesamiento de tierras raras. Y entonces esta compañía, ese porcentaje que tiene esta compañía china en la compañía australiana que opera, tiene una licencia de exploración en el sur de Groenlandia, genera cierto escepticismo en varios habitantes de Groenlandia, pero aún así el 12% no representa pues la narrativa que se ha venido diciendo de Estados Unidos sobre el riesgo de China en poseer ciertos derechos mineros en Groenlandia. Y quiero preguntarle, Xavier, ahora a usted por el papel de Rusia. Usted durante muchos años fue corresponsal en Moscú y conoce mejor que nadie el poder del Kremlin, sobre todo en situaciones geopolíticas. ¿Por qué le importa Groenlandia a Rusia y por qué Trump también considera hacerse a la isla como una materia de seguridad nacional para los estadounidenses? Hace tiempo que Rusia ha adoptado un enfoque muy asertivo respecto al Ártico y yo situaría ese momento precisamente cuando fue más evidente el deshielo. Precisamente el deshielo, como fruto del cambio climático, es lo que hace posible soñar con nuevas rutas que convertirían en mucho más rentable el transporte de determinadas mercancías. Y Rusia lo que aspira es a controlar precisamente esas rutas para comunicarse de una manera más sencilla, por ejemplo, con China, e incluso para poder salir con mayor facilidad al Atlántico. Recordemos que Rusia es un país que, aunque tiene mucho mar, tiene muy pocos puertos cálidos que funcionan durante todo el año. Durante estos años, al tiempo que Rusia intentaba, y de hecho ha conseguido en algunos aspectos, revitalizar esas rutas que en un primer momento digamos que se atascaron por algunos problemas tecnológicos que tiene Rusia, porque también es un país que algunas veces le vienen grandes, incluso los propios proyectos de extracción petrolífera, ¿no? Pero al tiempo que Rusia quiere armar esas rutas y ser, por supuesto, los jefes los que gestionen esas rutas en un Ártico con menos hielo y más agua, con menos meses en los que es imposible viajar por ahí y más meses en los que sí que es posible, todo esto se ha ido acompañando de un despliegue militar también en el Ártico y también de un enfoque más agresivo respecto a quién corresponden determinados suelos, determinadas extensiones de agua que hay en esa zona, precisamente por la posibilidad de explotar los hidrocarburos que hay ahí. Y por último, no hay que olvidar que Groenlandia es en buena medida la pantalla que hay entre Rusia, o buena parte de Rusia, de la Rusia occidental, y Estados Unidos. Ahora mismo, en una situación de paz, nosotros nos parece una simple extensión de hielo, pero ante un eventual ataque nuclear, que esperemos que nunca ocurra, un ataque nuclear cruzado entre Estados Unidos y Rusia, precisamente quien mande en Groenlandia es quien tiene, digamos, uno de los escudos más valiosos para protegerse. Y por supuesto que Rusia piensa en el largo plazo y por supuesto que Rusia, cuando tiene un interés muy claro por el Ártico, no es solo por las materias primas que hay allí, sino porque sabe que es una posible vía de entrada y también una posible vía de salida de ataques propios o del enemigo. Y precisamente por el hecho de que Groenlandia hace las veces como de un muro de defensa, es que desde la Guerra Fría Estados Unidos hizo una base espacial, la base espacial de Vidufik, en Groenlandia. Javier, ¿por qué importa esta base espacial y también Groenlandia en materia de seguridad en el Ártico? Sí, Estados Unidos ha tenido una presencia militar en la isla ya por varias décadas. Esta base militar en Vidufik también es de vital importancia para fortalecer la presencia militar y expandir las capacidades militares de Estados Unidos.
sin duda, esa expansión de esta base militar y de las capacidades benefician indirectamente también al pueblo groenlandés. Por lo tanto, también se ve con buenos ojos esa colaboración existente con Estados Unidos, y el hecho de amplificar esto ha tenido cierto impacto en algunos partidos políticos, donde lo ven no solamente a Estados Unidos como una oportunidad económica, pero también como un protector en caso de un conflicto bélico. Pituffik, esta base, emplea bastantes groenlandeses. Bueno, en términos comparados, es mucho para Groenlandia, pero tal vez muy poco en otros países. Y esa colaboración es vista con buenos ojos en Groenlandia. Sí, en general esa es la percepción de muchas personas aquí en Nuuk y en la costa norte de Groenlandia. Vemos entonces la importancia de Groenlandia en medio de una disputa geopolítica en el Ártico. Pero quiero preguntarle, Javier, con los resultados de las elecciones parlamentarias que tuvo el territorio, finalmente este partido Democratic, el vencedor, ¿con quién podría hacer más alianzas? ¿Se podría acercar más a Washington, más quizás a los daneses o incluso a los rusos? ¿O definitivamente este partido optará por una Groenlandia independiente? Sí, se ha hablado en estas últimas horas sobre cuáles son las posibles coaliciones que pueden ocurrir. Hace unas horas, política de Nalerak, el partido que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos, dijo que es posible una coalición con Democratic, que es algo que parecía impensable, ya que tienen proyectos muy distintos. Pero lo que se espera es que el partido ganador Democratic busque los 7 escaños que tiene el partido, el integrado partido del poder, y poder solidificar esa ambición de colaborar más con el Reino de Dinamarca, con Dinamarca, y ir de forma gradual en este proceso de independencia. Hace también unas horas el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca declaró que ve con buenos ojos la victoria de Nalerak y espera que restablezca las relaciones de Groenlandia y Dinamarca hacia unas relaciones de paz como lo había sido anteriormente en los últimos 10 años. Pero sí se espera, no está bien claro cuál va a ser la coalición, pero lo que se espera es que la coalición exista con IA, esos 7 escaños que les darían la mayoría para formar un gobierno. IA, simplemente para nuestra audiencia, es el partido gobernante o era el partido gobernante hasta estos comicios. Xavier, quiero preguntarle entonces qué tan atípica sería esta posible coalición entre la centroderecha que promueve a los empresarios y la izquierda de Nalerak con una agenda ambientalista, y si finalmente el posible gobierno que se forme en Groenlandia se podría acercar más a Dinamarca o más a Estados Unidos. Yo creo que el acercamiento a Estados Unidos desde luego que es posible, aunque tengo mis dudas sobre si Donald Trump ha puesto las cosas fáciles o todavía más difíciles. Desde luego que esa coalición sí que es posible. Lo único que necesitan es poder presentar a los ciudadanos de Groenlandia una fórmula creíble, una fórmula en la que se huya de los extremos, que no sea ni la protección total, absoluta del medio ambiente, que impide rentabilizar las riquezas que tienen bajo su suelo y, por lo tanto, impide emanciparse de Dinamarca, a la que siguen enchufados económicamente, pero al mismo tiempo una fórmula en la que los habitantes de Groenlandia mantengan la sensación de control sobre su tierra, que es lo que han tenido hasta ahora. Esta mañana me contaban que también, aparte de todo lo que estamos hablando sobre la economía, sobre la política, también aquí hay un cambio generacional. La demografía siempre hace su trabajo y la gente va cambiando. Y aunque aquí siempre ha habido un sentimiento independentista, pero hay una nueva generación
que tiene todavía menos vínculos con Dinamarca. Sí. Ayer hablando con líderes independentistas, con gente pues del partido Inuit, etcétera, tienen unas ideas bastante claras sobre la independencia. Tienen un punto de vista bastante crítico respecto a Dinamarca, pero al mismo tiempo sí que ya te hablan abiertamente de que ellos tienen lazos, en muchos casos familiares, con Dinamarca, o si no, referidos a estudios, a vacaciones, etcétera. Y los nuevos groenlandeses, según me explicaba un padre aquí en Groenlandia, la gente joven ve a Dinamarca de una manera todavía más distante. Se han perdido, por alguna razón, algunos vínculos por el camino. Yo creo que... Xavier, lo interrumpo porque quiero aprovechar que los dos están en Groenlandia para preguntarles y cerrar el debate. Xavier, en 30 segundos, ¿es posible, ustedes ven desde el territorio, es posible que Trump compre a la isla? Xavier. John, en 30 segundos me parece muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. Yo creo que Trump está, de alguna manera, haciendo apuestas respecto a la isla, a ver qué tipo de negocio puede salir. Probablemente porque piensa que si no lo hace él, lo puede hacer otra potencia, como puede ser directamente China o la Unión Europea. Así que creo que no llegaremos a ver ese escenario de compra de Groenlandia. Javier, ¿y usted lo ve posible? No, absolutamente no. Y lo vemos con estas votaciones. Los votantes quieren protegerse yéndose a lo seguro, fortaleciendo los lazos con Dinamarca, porque creen que es posible que la Unión Europea y Dinamarca tiene mayores posibilidades de defender a Groenlandia de Estados Unidos. Gracias a ustedes dos por participar en el debate de France 24, a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera también los agradecimientos y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos.